En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Corazón sagrado de Jesús, en vos ponemos toda nuestra confianza, temiéndolo todo de nuestra fragilidad, esperándolo todo de vuestra bondad. Ser el único objeto de nuestro amor, el protector de nuestra vida, el sostén de nuestra debilidad, la reparación de nuestras faltas, la seguridad de nuestra salvación y nuestro refugio en la hora de la muerte. Amén. Dios te salve María, llena es de gracia, el Señor es contigo, bendita es entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. San Pedro, San Eduardo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Okay, muy... Okay, continuando nuestro curso, nuestra plática sobre la oración. Si se acuerdan, la vez pasada hablamos de diferentes grados o diferentes clases de oración. Y apuntamos 3 categorías generales: la oración vocal, la oración mental y la oración litúrgica. Y dividimos la oración mental en meditación y contemplación. Y también dividimos la contemplación en 2 categorías: la contemplación que alcanzamos por nuestro esfuerzo, y también la contemplación la contemplación infusa, que es puro regalo de Dios. Y dijimos, de que unos puntos importantes para recordar, de que la mayoría de los teólogos en la tradición tomística suelen decir que la contemplación es la vocación común para todos. Hablamos de contemplativos, ¿no? Los que pertenecen a una comunidad religiosa, y hay ciertas comunidades que se dedican a una vida más activa, que sirven a los pobres, etc. Y hay otras comunidades que se dedican más exclusivamente o totalmente exclusivamente a la contemplación, como las carmelitas, por ejemplo. Que muchos dicen, o pueden decir de ellos, que es un desperdicio de una vida, porque se encierran, nadie las ve. Y ha habido muchos tiempos en la historia de la Iglesia cuando ha habido esta fricción entre, por ejemplo, el Estado y la Iglesia, y el Estado ha tratado de prohibir las comunidades contemplativas, diciendo que no, pues si van a ser religiosas o religiosos, tienen que hacer algo útil. Pero esa es una mentalidad muy mundana, porque lo que ellas o ellos hacen es dedicarse al trabajo más importante para el cristiano, de adorar a Dios, lo que será nuestra tarea. Entonces la contemplación es lo que van a estar haciendo todos para siempre en el cielo, ¿no? Entonces es la vida más celestial. Pero hay algunos que quieren decir que está bien la contemplación para los que tienen esa vocación, pero para mí, que trabajo en el mundo, que tengo familia, que tengo tantas preocupaciones, no es para mí, no es alcanzable. Pero los teólogos dicen que no es cierto. Y si tenemos esa actitud, estamos pues perdiendo o olvidando de lo que es nuestra vocación principal.
y estamos diciendo que ya el cielo es imposible para mí. No, obviamente la contemplación tomará diferentes formas para los que viven una vida estrictamente contemplativa y los que tienen que vivir en el mundo. Pero es importante recordar eso, que la vida contemplativa es la vocación de todos, porque Dios llama a todos a la perfección. Segundo, hablamos de por qué en ese esquema de clases de oración, que la oración litúrgica es la más elevada, porque muchas veces no parece así, parece que de estar en contemplación, en éxtasis, es más importante. Pero la oración litúrgica no es la oración de ningún individuo, es la oración de Cristo, a la cual estamos invitados a participar. Por eso es una oración más elevada. Obviamente debemos de tratar de traer disposiciones más meditativas y contemplativas a nuestra participación en la Sagrada Liturgia, pero en sí la liturgia es la oración más elevada, más perfecta. ¿Okay? Que algo que olvidamos muchas veces hoy en día. Y vale la pena decir que hemos perdido ese sentido por muchas razones, ¿no? Por falta de formación y por causa de cómo parece la liturgia. No, muchas veces, desafortunadamente, no parece nada importante. ¿Okay? Y si, bueno, no lo recomiendo, pero si buscas en YouTube vas a ver muchos ejemplos de abusos litúrgicos de sacerdotes vestidos como payasos bailando, ¿no? Y quién puede decir que, sí, eso identifico como la oración más perfecta que hay. No, ¿ok? Y muchas veces, hoy en día, por esa falta de como peso o seriedad en la liturgia, las personas buscan otras cuasi liturgias. ¿Okay? Entonces, ¿por qué hay tanta interés aún entre católicos en yoga, por ejemplo? Pues porque la iglesia ya no habla de meditación y contemplación. Entonces buscan algo más. O porque inventamos diferentes como ceremonias, porque la liturgia no comunica lo que debe de comunicar. Entonces hay un anhelo en el espíritu que necesita eso y debe de encontrarlo, ¿no? Si han venido, por ejemplo, a una misa rorate o la misa requiem solemne, cuando ponemos en la misa rorate ponemos tantas velas, empezamos en la oscuridad, en la madrugada, ¿no? Como si tienes eso, no hay necesidad de buscar el New Age, ¿no? Y que hace también ceremonias con incienso y velas. No, la liturgia tiene todo eso, pero en el buen sentido. ¿Okay? Bueno, ahora quiero hablar de otro tema muy importante para la oración, regresando a las disposiciones necesarias para poder orar bien. Okay? Si se acuerdan, habíamos hablado de humildad y arrepentimiento, todo eso que necesitamos en el interior. Ahora necesitamos hablar de la importancia del silencio para poder entrar en disposiciones de oración. Y necesitamos hacer muchas distinciones también, ¿okay? Porque ahora el silencio pues es un tema muy extraño. Casi no tenemos experiencia con el silencio si vivimos en estas ciudades. Yo creo que puede ser una de las razones, si ves en el libro de Génesis, cuando después de Adán y Eva y Caín y Abel,
que cuando cuenta las generaciones y cómo imperó el pecado en el mundo. No me acuerdo su nombre, perdón, pero habla del fundador de la primera ciudad. Y él era un pecador. Entonces relaciona esas dos cosas, ¿no? Y no sé si es porque en las grandes ciudades muchas veces es difícil de encontrar el silencio, ¿sí? Pero si han tenido, y es muy necesario, si han tenido la experiencia de ir a acampar en el campo, ¿no? Ir a un lugar muy alejado de la ciudad, el sentido del silencio, pues, es sorprendente o nos asusta aún si no estamos acostumbrados. Igual cuando ves al cielo y ves cuántas más estrellas pueden ver, pero también como tal vez escuchas los grillos, ¿no? Unas ranas o pájaros, animales, pero sonidos muy naturales. Pero la diferencia es muy, muy grande. ¿Okay? No hay camiones, no hay mucho hablar. ¿Okay? Y esa característica del silencio es tan importante para la oración de que con razón los monjes ermitaños solían salir al desierto, salir lejos de la ciudad para estar en silencio y en comunión con Dios. ¿Okay? Les voy a leer unas citas de la Biblia, ¿no? La muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que le ama comerá de sus frutos. De Proverbios 18:21. Carta de Santiago, porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, que también puede con freno gobernar todo el cuerpo. Okay, y del primer libro de Reyes, y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Yahvé. Y aquí Yahvé que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Yahvé. Mas Yahvé no estaba en el viento, tras el viento un terremoto. Mas Yahvé no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, mas no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y paróse a la puerta de la cueva, y aquí llegó una voz a él diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Entonces, que Dios le habló al profeta en la brisa, en el silencio, no en el fuego, no en el terremoto, no en la tormenta. ¿Okay? Y si vemos cómo los santos han entendido eso, okay, les voy a leer de la regla de San Benito. Hagamos lo que dice el profeta. Yo me dije, vigilaré y proceder para que no se me vaya la lengua. Pondré una mordaza en mi boca. Guardé silencio resignado, no hablé con ligereza. Aquí nos enseña el profeta que si por amor al silencio se deben evitar incluso conversaciones buenas, con cuánta más razón debemos abstenernos de hablar mal por el castigo que merece el pecado. Por tanto, dada la importancia del silencio, rara vez se dé permiso para hablar a los discípulos perfectos, aun cuando se trate de cosas buenas, santas y edificantes, porque está escrito, hablando mucho no evitarás el pecado.
Y en otro lugar, muerte y vida están en poder de la lengua, pues hablar y enseñar corresponde al maestro, y callar y escuchar le toca al discípulo. Por eso, si hay que pedir algo al superior, pídese con toda humildad y respetuosa sumisión. En cuanto a la burla, es la cháchara inútil y la bufonada las prohibimos siempre y en todo lugar. No permitimos que el discípulo abra la boca para tales expresiones. Okay. Esta es la famosa regla de San Benito, que es la base para todas las reglas monásticas, escrito en el siglo VI. Obviamente, para los que vivimos en el mundo, tenemos que aplicar los principios como según nuestras circunstancias. Pero siempre en la vida espiritual hemos visto mucho valor en estudiar como el ideal, aunque no podemos practicarlo tal cual, viendo lo que es el ideal para los que tienen esa vocación especial, podemos entender más cómo aplicar los principios en la vida normal. Entonces, ahora consideramos 3 palabras diferentes: ruido, sonido y música. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuáles son las diferencias entre estos términos? ¿Alguna idea? Ruido es molesto. ¿Ok? Puede ser. ¿Qué más? No tiene un ritmo, una secuencia. Ajá. Okay. Ruido siempre es sonido, pero si es siempre sonido, pues normalmente, aunque podemos y vamos a hablar de un ruido interior que es sin sonido. Okay. Entonces, si ruido tiene la característica de molestia, okay, hay algo que choca. Pero sonido es un término más general porque música también incluye sonido. Pero ¿qué más incluye? Armonía, organización. ¿Okay? Entonces es sonido organizado. ¿Okay? Y a través de esa organización nos hace bella, ¿verdad? Y si alguien, pues podemos entrar, por ejemplo, en una discusión, porque hay personas que llaman, por ejemplo, que dicen que el reggaetón es música, y otros de nosotros decimos que no, porque no tiene armonía, no tiene organización, es molesta, entonces más bien es ruido. ¿Cómo explicamos entonces el hecho de que algunos pueden decir que ese tipo de música es música y no es molestia? Pues es interesante, ¿okay? Porque creo que tiene mucho que ver con la disposición del alma y cómo percibimos y clasificamos lo que entra a través de los sentidos. ¿Okay? Es también un principio, un hecho, de que mientras, que buscamos la paz, tratamos de evitar la lucha. A veces es necesario luchar, ¿okay? No queremos ser cobardes, evitando la lucha en todo caso, porque a veces necesitamos luchar para alcanzar la paz. Pero no queremos, nadie quiere estar en un estado perpetuo de lucha. Entonces, lucha implica que algo ataca, que molesta, que perturbe la tranquilidad y paz que debe de estar. Y muchas veces en este mundo
pues casi todo el tiempo estamos en lucha a un grado a otro contra lo que nos molesta. Y la meta es conseguir la paz interior, que será perdurable. ¿Okay? Y pues sí, es una característica continua de nuestra vida en este mundo, de estar luchando contra los enemigos de esa paz, que solamente se perfeccionará en el cielo. Aunque el discípulo o el santo, aún en este mundo, puede conseguir una paz que nadie le puede quitar, que es un anticipo del cielo. ¿Okay? Entonces, si hay ruido exterior y interior, ¿okay? Vamos a hablar de diferentes clasificaciones. ¿Okay? Ruido exterior, ¿okay? Entonces, eso es muy normal, como ya hemos dicho, y si vivimos entre mucho ruido exterior, entonces ya dejamos de darnos cuenta muchas veces, ¿no? No sé cómo son ustedes, pero cada vez que pasa un camión, tengo como una necesidad de, ¿cómo describirlo? Como encogerme con fastidio, no, es un asusto que me molesta y me hace, no sé, no voy a confesar públicamente. Pero sí es muy molesto, ¿ok? Pero si has vivido aquí toda tu vida, tal vez no te das cuenta cuando pasa el camión, ¿ok? Pero hay ruidos, hay ruido que es que más nos asusta y hay ruido que pues ya es normal. Pero si tienen niños, ¿okay? Tal vez han visto con sus niños que se asusten cuando hay mucho silencio. ¿Okay? Que tal vez tienen que prender algo de música en la noche para que se duermen, porque si es totalmente silencioso, se asusten. ¿Por qué? ¿Qué está pasando allí? Pues es que sus imaginaciones son muy activas y no pueden distinguir bien entre lo que es real y lo que es simplemente imaginación. Que ahora, en el mundo, generalmente, tenemos muchos adultos niños, ¿okay? Que no han madurado y por eso creo que vemos en la calle que casi todos andan con sus audífonos. Y yo quiero pues proponer que es por la misma razón. No han madurado en su imaginación y no pueden distinguir uno entre lo que es real y irreal, y las imaginaciones son asustantes y les cuesta trabajo controlar. Y la otra cosa es porque tienen miedo de sí mismo. ¿Okay? Porque lo que pasa es cuando la imaginación o la mente tiene tiempo o la tranquilidad para analizarse, si hay inquietud interior, no queremos escuchar esa voz. De hecho, es más difícil ignorar las voces, no burlas de otras personas, de nosotros, que vienen del exterior, que ver la voz de una conciencia que nos está remordiendo. Entonces necesitamos aplacar la conciencia porque no somos maduros en el interior. ¿Okay? Tenemos capacidades que no podemos controlar porque nunca hemos formado esas facultades. ¿Okay? Que es algo muy importante para tomar en cuenta para sus niños. ¿Okay? ¿Saben apreciar el silencio? ¿Pueden estar quietos?
han cultivado un gusto, por ejemplo, por un sonido, una música que no molesta, no agita, porque sí es cierto que todo tipo de música tiene su fin. Y hay música que la mayoría de los jóvenes escucha que no tranquiliza las pasiones, sino las excita. ¿Okay? Que sea para violencia, ira, que sea para lujuria, pero es más cómodo, es como una droga. Mientras tengo prendidas esas pasiones, no tengo que concentrarme a lo que es más importante interiormente. Entonces, su trabajo como papás, ¿okay? Formación de hábitos, es de cultivar eso. Y lo pueden hacer por enseñarles un aprecio para, por ejemplo, música bonita, hermosa. Pero la música que les lleva a una tranquilidad. Porque si escuchas, por ejemplo, el canto gregoriano, ¿okay? Que llega a un punto en que tranquiliza la mente, el corazón, ¿no? Si pudiéramos medir, ¿no? Las funciones corporales, yo creo que vamos a ver muy claramente, ¿no? Que el corazón se calma, todas las demás funciones se calman, respiramos más tranquilamente y al final estamos en paz. Que no es como el sentido con la mayoría de la música que es común hoy en día. ¿Okay? Pero si no tenemos ese hábito, el silencio sí nos asusta, ¿no? Me acuerdo de cuando era maestro de secundario y durante los exámenes me gustaba ponerles canto gregoriano. Pero me acuerdo de una niña que reaccionó tan extrañamente porque casi estaba gritando, me decía que le dolía la cabeza, esa música le hace doler la cabeza, ¿no? No sé qué traía adentro, ¿no? Ok, entonces el silencio, cuando sabemos cómo apreciarlo, tiene sus efectos corporales, ¿no? Que reduce la tensión, ¿okay? Y al contrario con el ruido. También el ruido puede aumentar en la mente o el alma la ansiedad, la inquietud, agitación, ¿no? Hasta causando trastornos físicos. Y hay cosas que prueban eso. Por ejemplo, hay estudios que han puesto huevos, ¿okay? Crudos en frente de una bocina, ¿okay? Y con música muy fuerte, música rock. Después de cierto tiempo se cocina, ¿okay? Entonces por el sonido, ¿okay? Okay, entonces necesitamos entrenar desde niños, pero si no lo hemos hecho antes, ahora podemos empezar de entrenar la imaginación y usarla para el bien. Okay. Okay. Y ahora quiero comentar algunos motivos para practicar el silencio. A ver, voy a hacer negro. Estamos hablando todavía del silencio exterior, que el silencio interior en realidad es más importante. El silencio exterior nos conduce a un silencio interior, pero si estamos más avanzados, podemos tener un silencio interior aún dentro de mucho ruido exterior.
Y a veces es necesario estar dentro del ruido sin perder esa disposición interior. ¿Okay? Pero primero necesitamos cultivar el silencio para, okay, muy prácticamente evitar el pecado. Como dice Santiago apóstol, okay, si no han leído la carta de Santiago, léanlo, porque los primeros, creo que son 3 capítulos, hablan de eso, ¿no? De que la lengua es un miembro muy pequeño, pero muy poderoso. Y es más fácil controlar un barco grande, ¿no? que controlar la lengua. Porque con la lengua igual podemos alabar a Dios o podemos matar al prójimo. Entonces, si tenemos el hábito de no hablar mucho o hablar solamente cuando en verdad edifica o con mucha prudencia, entonces así solamente vamos a evitar mucho pecado, ¿no? Es interesante porque estaba leyendo, creo que fue San Juan Crisóstomo, y dice que el silencio es importante para todos, el hábito de silencio, pero sobre todo para las mujeres, para que eviten las murmuraciones, porque, pues, no sé, si es parte de su naturaleza. ¿Okay? Entonces, de este lado negativo necesitamos, pues, solamente hablar cuando hay bien que podemos lograr a través de las palabras que decimos y evitar murmuraciones, detracciones, mentiras. Muchos caen en la mentira simplemente por hablar demasiado. Si pudiéramos callarnos muchas veces, no enfrentaríamos tantas ocasiones cuando la gente suele decir, es que tuve que mentir. No, y no tuviste que hablar tampoco. ¿Okay? Entonces, para eso. También para cultivar recogimiento. Okay. Recogimiento. Es una palabra interesante. ¿Qué significa? Recoger, ¿no? Cuando dicen a sus niños, recoge tu cuarto, pues que ponen orden, ¿sí? Y vemos o pensamos en un lugar con muchas cosas sueltas, necesitamos recoger, ¿okay? Pero yo creo que para la mayoría, nuestras mentes son mucho más desordenadas que los cuartos de sus niños, ¿okay? Entonces, recogimiento es recoger los pensamientos, afectos, sueltos por todos lados y poner orden. Porque necesitamos concentrar en lo más importante. ¿Y cuántas veces nos ha pasado, por ejemplo, que estamos ansiosos, preocupados, porque estamos enfocándonos en un detalle que en realidad no tiene la importancia que pensamos? Y si nada más podemos recogernos, podemos decir, no, necesito pensar en esto y no en esto. ¿Okay? Entonces el hábito de recogimiento es necesario para la oración, porque es imposible hablar a Dios si estamos pensando en 1000 otras cosas. Entonces, si hay más silencio, nos acostumbramos a estar en paz con nuestros pensamientos y dominarlos. Evitar que nos dominen, que es lo que pasa muchas veces. Y yo creo que vemos hoy en día más incidencia de trastornos mentales porque no tenemos esta costumbre. Entonces, los pensamientos van dominándonos desde chiquito. Y no podemos filtrar los buenos de los malos y ponerlos en orden. ¿Okay? También, pues
el silencio nos ayuda a practicar la caridad y prudencia. Y voy a, tal vez no en la manera que piensan, voy a regresar a ese punto. ¿Okay? Y es también una inmolación interior. ¿Por qué? Porque es difícil. Es difícil tener la costumbre de silencio y requiere mucho sacrificio. ¿Okay? Entonces, estaba meditando, leyendo un libro que habla de este tema, ¿okay? Y nos pone el ejemplo de los silencios de Jesús. ¿Okay? Que Jesús tiene el silencio de contemplación, de prudencia, de amor, ¿okay? Y de dolor. Okay, podemos ir tratando de poner esas cosas en práctica. Okay? Silencio de contemplación. Okay? Leemos en el Evangelio de San Mateo. Luego Jesús hizo a sus discípulos entrar en el barco e ir delante de él a la otra parte del lago. Entre tanto que él despedía a las gentes. Y despedidas las gentes subió al monte, apartado a orar. Y como fue la tarde del día, estaba allí solo. ¿Cuántas veces leemos esto en el Evangelio? ¿Okay? Que Jesús tenía que apartarse de las personas y que pasó toda la noche en oración, subiendo a un monte. Qué dicha sería poder estar como un testigo. ¿Cómo era? Nadie estaba, ¿no? Lo más que tenemos es en Getsemaní, ¿no? Pero ni se acercaron tanto los discípulos. Pero ¿cómo era esa contemplación de toda la noche del Hijo de Dios orando a su Padre? ¿Okay? Necesitamos tener o sentir, aunque tal vez no es tan posible con tanta frecuencia, pero sí de tener un gusto, por lo menos buscar momentos de alejarnos del ruido, si es por entrar en el templo, ¿okay? Si es por salir a un retiro, si tenemos aún en la casa un jardín o un lugar más recogido para ir y estar solo con Dios. ¿Okay? Pero creo que eso es el sentido más obvio del silencio de Cristo. ¿Okay? Porque también Él practicaba el silencio de prudencia. ¿Okay? No diciendo todas las cosas que le ocurría a la mente. Muchas veces fue necesario que hablara. Pero muchas veces no. Recuerden que Él era Dios, Él es Dios mismo, ¿no? Sabe todas las cosas. ¿Okay? Pero muchas veces no habló. Si pensamos en su niñez, ¿cuántas veces, como niño de 5 años, podría haber corregido a su mamá y su papá, o sus vecinos, o quien sea, pero no lo hizo? Porque la prudencia manda, ¿no? que nos diera un ejemplo de un niño. ¿Okay? Entonces no habló. También en su ministerio público tenemos, por ejemplo, esta escena del Evangelio de San Juan. Maestro, esta mujer ha sido tomada en el mismo hecho adulterando.
Y en la ley de Moisés nos manda a apedrear a los tales. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decía intentándole para poder acusarle. Empero Jesús, inclinado hacia abajo, escribía en tierra con el dedo. Como perseverasen preguntándole, enderezóse y díjoles, el que de vosotros estéis sin pecado, arroje contra ella la piedra el primero. Y volviéndose a inclinar hacia abajo, escribía en tierra. Oyendo pues ellos redargüidos de la conciencia, salíanse uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Cuántas cosas Jesús podría haber dicho a ellos? ¿No? Citando tantas razones porque no era adecuado de apedrearla, o que ellos la apedreara, podría haber mencionado todos sus pecados, no sé, muchas cosas, ¿no? Pero consideró que en esa situación lo más prudente era de simplemente decir esas pocas palabras, ¿no? Pero aplicando eso a nuestras vidas, ¿okay? También regresando a eso para evitar el pecado, ¿okay? ¿Cuántas veces, por ejemplo, podemos disciplinar a los niños sin tantas palabras, ¿no? Escogiendo bien las palabras, pero dándoles más bien el ejemplo. ¿Cuántas veces podemos, cuando, no sé, tenemos desacuerdos con otros familiares, en vez de regañarles o darles un sermón que no van a escuchar, es más eficaz darles el ejemplo, tratarles con la caridad, ser valientes, pero no entrar en discusiones inútiles? ¿Okay? También cuando, y esa es como, tal vez es al mismo tiempo un silencio de amor, ¿no? Pero ¿cuántas veces en la vida pública de Jesús, si pensamos de qué tan difícil era aguantar la falta de entendimiento de todos? ¿Okay? Si para ustedes es difícil convivir, trabajar con alguien que no entiende las cosas, ¿no? Que otra vez falla haciendo lo mismo. ¿Cuántas veces he tenido que corregir a ese empleado y no se da cuenta? ¿Okay? Pero tú no eres Dios, ¿no? Si fueras, ¿no? Si fueras como Jesús, ¿no? O si te imaginas en su lugar sabiendo todo, y cuántas veces tenía que corregir a los discípulos, o cuántas veces que no entendían, ¿no? Mi favorito tal vez es cuando después de la multiplicación de los panes, ¿no? Y suben en la barca y uno dice, o Jesús les dice algo de haber olvidado, o de tener cuidado del ácimo de los fariseos, ¿no? Y están todos confundidos, ¿no? ¿Por qué habla de eso, ¿no? Y tiene que explicarles de nuevo, ¿no han visto? Eso es después de 2 milagros, ¿no? Porque menciono las 2 veces. ¿No han visto de que yo multipliqué los panes para cuánta gente y ahora están preocupados? ¿Okay? O la vez cuando él duerme en la barca, ¿no? Y se asustan, ¿no? Jesús está allí. Jesús no se va a salvar, ¿okay? Pero tiene miedo y tienen que despertarlo, ¿no? Y yo pienso muchas veces, si yo fuera Jesús, las cosas que les hubiera dicho, ¿no? Pero les tenía paciencia, ¿okay? Igual, si consideran por amor, ¿okay?
en el caso de San Pedro que le negó 3 veces. Y luego, si nosotros íbamos a escribir el Evangelio, según nuestro entendimiento, después de que pasó la crucifixión y la resurrección, y cuando Jesús encuentra a Pedro, ¿qué debe de decirle? ¿Qué querríamos que diga? ¿Sí? Pero no le regaña. Qué interesante. Nunca le dice, qué mal, ¿no? Que ya te di tantos favores. ¿Cuánto tiempo que pasaste conmigo? Qué mal, ¿no? Y tú, el Papa, debes de dar el ejemplo. Pero ¿qué le dice? Simplemente, Pedro, me amas. Pedro, me amas. Pedro, me amas. ¿Okay? Entonces, es una lección muy importante. Porque cuántas veces con personas que debemos de tratar con caridad, o cuando podemos ser más para su conversión, su progreso espiritual, tratarlos bien a pesar de lo que nos han hecho, dándoles el ejemplo, mostrándoles misericordia o dándoles otra oportunidad en vez de enojarnos con ellos. ¿Okay? ¿Y qué dice San Pablo, no? Cuando tratamos con caridad los que nos han tratado mal, es como echarles carbones encendidos sobre la cabeza. ¿Qué significa? Creo que el poder del buen ejemplo es mucho más que regresarle de la venganza, regresarles igual de lo que nos dieron. ¿Okay? Hablando del silencio de Jesús, ¿en cuál categoría podemos insertar los silencios de Jesús en el Sinédrio, por ejemplo? ¿En dónde? Sinédrio, delante de Caifás. Ah, ok. Pues probablemente es una prudencia, ¿no? Y es interesante porque hay veces cuando sí contesta y otras veces cuando no contesta, ¿ok? Entonces, delante de los judíos, ¿okay? Sí les contesta, ¿sí? Porque cuando lo golpean, dice, si he hecho mal, ¿okay? Dime que he hecho mal, si no, ¿por qué me golpeas? ¿Okay? Entonces, como delante de las autoridades religiosas, tal vez podemos entender que hubo una necesidad de defender la justicia, no sé, es como un misterio. Pero delante de Pilato, que se calla, y Pilato se enoja. Dice, ¿no sabes que tengo poder de crucificarte o de liberarte? ¿Okay? Entonces, pues no sabemos, es difícil decir, fue por eso. Hay comentarios que tratan de entender por qué en ese momento no dijo nada. Probablemente porque sabía que uno no iba a ser útil, porque estaba en privado con Pilato, o porque el enojo de los sacerdotes era tanto de que no importaba lo que decía, ¿no? Y que fue necesario ahora de someterse a su crucifixión. ¿Okay? Pero sí, el trato de Jesús con las autoridades es muy interesante, ¿no? Que luego sí contesta a Pilato y dice, ¿cómo? Ajá. Pero sí dice a Pilato al final, ¿no? De que cuando habla de ser rey, ¿no? Sí, de que yo podría pedir a mi Padre, ¿no? 12 legiones de ángeles para defenderme, ¿no? Pero mi reino no es de este mundo, ¿no? Pero ya tal vez porque la sentencia fue determinada, no sé.
¿Okay? O en su trato en otros instantes con los fariseos, ¿no? Que cuando su malicia es tanto que no vale la pena contestarles con argumentos, sino simplemente les pregunta, ¿no? Y te contestaré si me contestas, ¿no? Te hago una pregunta. ¿Qué dices de Juan Bautista? Si era de Dios, o de su bautismo era de Dios o de los hombres, ¿no? Porque Jesucristo no trataba bien a los fariseos y los fariseos pues estaban en un error y él siempre les hablaba de raza, de víboras. ¿Sí? O sea, ¿por qué ese trato si supuestamente él sabía que ellos iban a hacer así? ¿Por qué no fue caritativo? Pero sí fue, varias veces sí fue, ¿no? Como, sí les habla fuerte en algunas circunstancias, ¿no? Pero hay otras veces cuando sí tiene más táctica. No sé si es porque había más personas alrededor, entonces fue más importante utilizar esa conversación para una lección para los demás, ¿no? Cuando vienen tentándole, maestro, ¿qué dices de pagar el impuesto? Muéstrame una moneda. ¿Okay? Entonces no responde directamente, sino responde con una pregunta. ¿Okay? Para que ellos se contesten solos. ¿Sí? Pero hay mucho de meditar, ¿no? sobre eso. Pero lo que es cierto es que relativamente Jesús decía pocas cosas. Y pensamos de que, pues, ¿por qué no predicó más? ¿Por qué no tenemos? Que si tenemos santos que tienen tantos volúmenes de sermones y los evangelios son cortos en realidad y 3 de ellos repiten las mismas cosas, ¿por qué no hay más de sus palabras? Pues medía bien cada palabra. ¿Okay? Y hay mucho más también de que solo habla en el interior. Y hay mucho que habla a través de su iglesia hasta la fecha. ¿Okay? Bien, y también pensando en su caridad para nosotros, pues no nos regañó como merecíamos. Y a veces fue obvio su enojo o su frustración, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, y respondiendo él les dijo, oh generación infiel, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo que sufrir? Traédmele. Y se le trajeron y como le vio luego el Espíritu, le desgarraba y cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Ese es el endemoniado. Y Jesús preguntó a su padre cuánto tiempo que le aconteció esto. ¿Okay? Pero fue difícil, ¿no? De que eso es cuando los discípulos no podían echar el demonio, ¿no? Y obviamente Jesús sentía en su naturaleza humana una frustración. Y eso es consolador. No hay pecado si por naturaleza sentimos frustración, ¿okay? con los demás. Pero es la decisión que tomamos, ¿no? Y ahora estamos realmente hablando de un silencio que es interior. ¿Okay? Porque si tenemos el poder de dominar las pasiones, ¿okay? Que haya o no haya ruido exterior, es una indicación de un silencio y paz interior. ¿Okay? De hecho, ubicamos muchas veces el silencio con la paz, ¿no? Que es la noche de Navidad, ¿no? Es noche de paz y noche de tranquilidad, cuando todo estaba tranquilo, ¿okay? En el silencio de medianoche, ¿okay? Nació Jesús y hay paz. ¿Okay? Pero esta paz interior nos facilita
pues no contribuir al ruido exterior en el mundo. ¿Okay? El arzobispo Luis Martínez, que escribió este libro donde estoy sacando algunos de esos puntos, ¿no? Habla de eso, que en realidad es inconcebible de que un cristiano de veras no tenga perfecta paz interior, porque hemos sido redimidos, tenemos los sacramentos a nuestro alcance, tenemos todos los beneficios y si cumplimos la garantía del paraíso, ¿cómo es posible que las cosas del mundo nos pueden perturbar? Es difícil entender si lo vemos de ese lado. ¿Okay? Y finalmente, el silencio en el dolor, o el silencio de dolor. El profeta Isaías dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Que aquí vemos el ejemplo más poderoso del silencio de Jesús. ¿Okay? Que aceptó sus dolores sin quejarse. ¿Okay? Como en el Evangelio, cuando cuenta la pasión, ¿okay? Al final, con sus 7 últimas palabras, vemos gritos del Señor, ¿no? Pero no nos habla de que cuando lo clavaron a la cruz, que no gritó. Pues no sé si lo hizo o no, pero la impresión que tenemos es que podía aceptar aún esos dolores tan horribles en silencio. ¿Okay? Silencio, aceptándolos, silencio, siendo resignado a todo, dándonos el ejemplo de que esta vida es una valle de lágrimas, ¿sí? Y que debemos de aprovechar de esos dolores también, ¿okay? Ofreciéndolos. Una vez, cuando el cura de Ars estaba sufriendo algo en su parroquia, no sé, que alguien le preguntó, que señor cura, ¿por qué no escribes al periódico para pues exponer eso? Y dijo, porque quiero expresarme a un periódico cuando aquí puedo expresarme libremente con mi Señor. De que esa disposición que de quejarnos con Jesús, ¿sí? Bueno, no está aquí. Está. Quejarnos con Jesús y ofrecerle esa emulación interior que todos tenemos que sufrir, cultiva en nosotros una disposición de silencio. ¿Okay? Que al final de cuentas, este es el propósito del silencio, que sea exterior o interior. Porque si estamos solamente con el ruido exterior, con la música, los audífonos siempre, o aún si estamos siempre jugando en nuestras mentes, ¿cómo y cuándo Dios nos va a hablar? ¿Cómo vamos a percibir su voz silenciosa? De que probablemente si hay en el mundo una falta de vocaciones, por ejemplo, no es porque Dios ha dejado de llamar jóvenes, es simplemente porque no lo escuchan. No saben reconocer su voz, y si lo escuchan, pues lo hacen callar porque se asustan demasiado, porque no saben cómo recibir su mensaje. ¿Okay? En unos puntos finales que en el mundo también el silencio de caridad interior a veces requiere hablar exteriormente. Por eso el espíritu de silencio
no debe de ser simplemente superficial. Porque si hay necesidad de decir palabras de caridad a los demás, de edificarlos, de predicar, ¿no? Si nadie predica, ¿cómo van a creer si no escuchan la palabra? Entonces el silencio perfecto nos espera en el otro mundo, en realidad. ¿Okay? Y a veces necesitamos sacrificar algo de lo fácil, porque sí es más fácil si no hubiera distracciones ninguna en el mundo para mantenernos recogidos. Pero si hacemos el labor para cultivar un silencio más interior, entonces podemos discernir cuando necesitamos hablar para hacer bien sin perder la paz interior. Madre Teresa de Calcuta regañaba a sus hermanas porque quería mantener su recogimiento, ¿no? Entonces andaban por la ciudad rezando sus rosarios, ¿okay? Y tenían el hábito de contemplación y a lo mejor no se dieron cuenta de las personas que pasaron, ¿okay? Pero cuando Madre Teresa se enteró de eso, ¿no? Les regañó diciendo que no, tienen que sacrificar eso de tu recogimiento para practicar la caridad de ofrecer a esas personas una palabra caritativa y una sonrisa, porque tanta gente sufre de desesperación y soledad, y tenemos que hacer brillar la luz de Cristo. ¿Okay? Pero siempre con un anhelo para alcanzar el silencio más perfecto. De hecho, es interesante, el Monseñor Martínez dice que en el cielo vamos a estar cantando las alabanzas divinas para siempre. ¿Okay? Va a ser como una liturgia perpetua de alabanza. Pero él cree que va a ser un canto de silencio. Porque en el cielo solamente hay una palabra. Y es la palabra de amor, que es la esencia de Dios. Entonces no hay necesidad de ocuparse en mucha plática. Porque sí, es un misterio, ¿no? ¿Cómo podemos estar cantando, pero cantando en silencio? Pues probablemente es porque el sonido de esa palabra va a ser como difundiéndose, ¿okay? O vamos a estar profundizando, ¿okay? Lo que significa esa palabra única, que es el amor de Dios. ¿Okay? Entonces, para ir reflexionando, ¿okay? Necesitamos buscar las oportunidades para practicar el silencio, obtener silencio. ¿Okay? Como les comenté, que es imposible salvarse sin practicar la oración mental, y para hacerla bien deben de procurar, aun si es nada más 10 minutos al día, pero un tiempo de recogimiento. Y deben de cultivarlo en sus casas, en sus familias, ¿no? No hay nada mal si toda la familia dedica media hora, ¿no? En un domingo en la tarde, por ejemplo, ¿no? De cada quien estar leyendo, meditando, pero en un recogimiento en el hogar sirve muchísimo para el desarrollo espiritual de todos. ¿Okay? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Están en silencio. Qué bueno. ¿Qué recomiendo para una lectura espiritual? Pues hay muchas cosas y depende de su edad y su disposición, ¿no? Para niños pequeños, historias de la Biblia y vidas de santos son muy accesibles porque hay biografías que son más sencillas para chiquitos, ¿no? Y cuando son más grandes, pues la biblioteca de autores espirituales
Es increíble. De hecho, es una lástima de que si vamos a muchas librerías aquí, la selección es muy limitada porque todo es nuevo. ¿Okay? Muy poco de lo bueno de antes, o los clásicos, digamos. Pero la imitación de Cristo es un clásico. El combate espiritual, ¿cómo? Prepararse a la muerte. Sí, sí. ¿Cómo se dice? Florecitas de San Francisco de Asís. Ajá. Pues sí, hay muchos. ¿Otras dudas? Ok, muy bien. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Y benedictio de omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, scena super vos et semper. Amen.